¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo, el de una mujer destinada a una vida de lujos y un hombre que solo conocía la soledad del bosque. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino en contra de todas las reglas impuestas por el mundo. Charlotte, la hija de un respetado juez del este, sentía el traqueteo de la caravana como un reloj que marcaba el final de su libertad. Cada kilómetro hacia California la acercaba a un matrimonio arreglado, una vida de comodidades vacías que su alma no deseaba. Miraba por la ventana del carruaje, viendo pasar un paisaje salvaje que contrastaba con la rigidez de su futuro. No sabía que, en cuestión de horas, esa misma naturaleza salvaje se convertiría en su única realidad, rompiendo para siempre las cadenas de su destino planeado. La noche cayó como un manto oscuro y pesado sobre las montañas. Un aullido lejano rompió el silencio, seguido por otro y otro más, cada vez más cerca. El pánico se apoderó de la caravana cuando las sombras de los lobos comenzaron a moverse entre los árboles. Los caballos se encabritaron, los hombres gritaron y en medio del caos, el carruaje de Charlotte se desvió bruscamente. El mundo giró violentamente a su alrededor antes de que un impacto brutal la sumiera en la más profunda oscuridad y el frío helado de un riachuelo. El agua la arrastraba con una fuerza implacable. Su cuerpo golpeaba contra las rocas mientras la corriente la alejaba de los restos del ataque. Con un esfuerzo sobrehumano, logró aferrarse a una raíz y arrastrarse hasta la orilla, temblando de frío y dolor. El alivio fue efímero. Al levantar la vista vio los ojos amarillos de los lobos que la habían seguido, rodeándola en la penumbra del bosque. Estaba herida, sola y sin escapatoria. El final parecía haber llegado en ese rincón olvidado del mundo, justo cuando uno de los animales se abalanzaba. El silbido de una flecha cortó el aire, clavándose en el suelo a centímetros de la bestia. Otra flecha siguió, y otra más, lanzadas con una precisión mortal desde la oscuridad. Los lobos, sorprendidos y asustados por la amenaza invisible, retrocedieron y se dispersaron en la noche. Charlotte, apenas consciente, vio una figura alta y esbelta emerger de entre los árboles. Antes de desmayarse, solo pudo registrar la imagen de un hombre solitario que la observaba en silencio. Despertó en una cabaña pequeña y rústica, acostada sobre un lecho de pieles suaves. El fuego de una chimenea crepitaba a poca distancia, llenando el espacio con una calidez reconfortante. Sus heridas habían sido limpiadas y vendadas con hierbas, cuyo aroma no reconocía. Un hombre de piel cobriza y cabello largo y oscuro estaba sentado en un rincón, vigilándola en silencio. Sus ojos eran profundos y cautelosos. El miedo inicial regresó con fuerza. No sabía dónde estaba ni quién era su salvador. Los primeros días fueron un torbellino de desconfianza y temor. Charlotte se negaba a hablar, observando cada movimiento del hombre que la había rescatado. Él, por su parte, mantenía una distancia respetuosa. Le dejaba comida y agua fresca sin decir una palabra, y se ocupaba del fuego y de cambiar las vendas de sus heridas con una gentileza que la desconcertaba. Era un silencio denso, lleno de preguntas no formuladas, pero la calma y el respeto inquebrantable de su captor o salvador comenzaron a minar sus defensas. La comunicación empezó con gestos torpes y palabras sueltas. Él señaló su propio pecho y dijo una palabra que sonó como Atzá. Ella entendió que era su nombre. Con el tiempo aprendió que significaba halcón en su lengua. Él también conocía algunas palabras en la de ella, aprendidas, según le explicó, de los soldados. Al decir esto, una sombra de dolor cruzó su rostro, una herida mucho más profunda que cualquiera que Charlotte pudiera ver, revelando un pasado trágico que aún lo atormentaba. Poco a poco, el miedo de Charlotte se transformó en una profunda curiosidad. Observaba a Atzá moverse por el bosque con una sabiduría que la fascinaba. Conocía cada planta, cada rastro de animal, cada sonido que emitía la naturaleza. Para él, el bosque no era un lugar de peligros, sino un hogar lleno de vida y secretos. Ella, que venía de un mundo de salones de baile y reglas estrictas, comenzó a ver la belleza en esa existencia simple y conectada con la tierra. Atzá comenzó a enseñarle. Le mostró qué bayas eran comestibles, qué hierbas curaban las heridas y cómo seguir el rastro de un ciervo.
Charlotte, que nunca había imaginado poder sobrevivir fuera de su entorno protegido, descubrió una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía. Sus manos, antes acostumbradas a los bordados, ahora aprendían a recolectar raíces y a preparar alimentos sobre el fuego. Estaban haciendo una nueva mujer, forjada en la necesidad y la sabiduría ancestral. La confianza entre ellos se solidificó en una noche fría, junto al calor del fuego. Atzá le mostró las cicatrices que surcaban su espalda, marcas horribles dejadas por la tortura a manos de soldados blancos. Le habló del dolor y la pérdida, de ser el último de su gente en esa montaña. Su vulnerabilidad fue una puerta que invitó a Charlotte a compartir su propia carga. Le confesó la vacuidad de su vida, el peso de un futuro decidido por otros y la tristeza de un matrimonio sin amor. Esa noche, dejaron de ser dos extraños de mundos opuestos. Se convirtieron en dos almas que habían encontrado un refugio inesperado la una en la otra. El respeto que se tenían floreció en algo mucho más profundo, un afecto silencioso que no necesitaba de grandes declaraciones para ser real. El lenguaje de sus miradas y gestos se volvió más elocuente que cualquier palabra, construyendo un puente indestructible entre sus corazones heridos. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Un día, mientras exploraba los alrededores, Atzá encontró los restos destrozados de la caravana de Charlotte, sepultados bajo la maleza y el tiempo. No había señales de supervivientes, y era evidente que nadie había vuelto a buscarla. Le llevó un broche que perteneció a su madre, la única prueba tangible de su pasado. Sostenerlo en su mano fue un golpe de realidad. Su antigua vida había desaparecido por completo, y la noticia, en lugar de romperla, la liberó. Esa revelación fortaleció su decisión. Ya no. Era Charlotte, la hija del juez, destinada a una vida de apariencias. Ahora era una mujer que aprendía a vivir en armonía con la naturaleza, al lado del hombre que le había mostrado un nuevo significado de la palabra hogar. Decidió conscientemente abandonar su antiguo yo, abrazando la incertidumbre de su nueva existencia, con una determinación que la sorprendió a sí misma. El futuro era desconocido, pero por primera vez sentía que le pertenecía. La frágil paz de su santuario se vio amenazada por la llegada de 3 hombres blancos, buscadores de oro con la codicia brillando en sus ojos. Encontraron la cabaña y los confrontaron con arrogancia, exigiendo saber qué hacía una mujer como Charlotte en un lugar como ese, con un salvaje. Antes de que la situación escalara, Atzá apareció, con el arco tenso y una mirada de acero. No dijo nada, pero su presencia fue suficiente para que los hombres retrocedieran y se marcharan, reafirmando su papel como guardián de ese refugio. Sin embargo, el mundo que Charlotte había dejado atrás no la había olvidado del todo. Un día, mientras recogía agua en el arroyo, se encontró cara a cara con Douglas, uno de los guías de su antigua caravana. Él la había estado buscando incansablemente. La noticia que traía era un puñal. Su padre estaba gravemente enfermo, al borde de la muerte, y su último deseo era verla. El pasado regresaba para reclamarla con una fuerza devastadora. Douglas le presentó un ultimátum cruel. Debía volver con él al fuerte y declarar que había sido secuestrada por Atzá. Si se negaba, si decía la verdad sobre su relación, Atzá sería considerado un renegado. Sería cazado y asesinado sin piedad por los soldados. Usaron su amor como un arma contra ella. Atrapada en una elección imposible, Charlotte sabía que para salvar al hombre que amaba, debía sacrificar su recién encontrada libertad y regresar al mundo que la había asfixiado. El regreso al fuerte fue un tormento. Encontró a su padre débil y consumido por la enfermedad, y a una sociedad que la miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Los susurros la seguían por todas partes, juzgándola por los meses que había pasado en el bosque con un nativo. Se sentía como un animal en una jaula, extrañando el silencio de las montañas y la presencia tranquila de Atzá. Cada día era una lucha por mantener la mentira que lo protegía. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Fiel a su naturaleza, Atzá no pudo mantenerse alejado. Se acercó al fuerte bajo el manto de la noche, solo para verla, para asegurarse de que estaba bien, pero fue descubierto y capturado.
Lo encadenaron y lo llevaron ante un tribunal improvisado, presidido por el comandante del fuerte. La acusación era clara: secuestro y corromper a una dama de sociedad. El destino que Charlotte había intentado evitar se cernía ahora sobre ellos con una crueldad inminente. En el juicio, cuando todos esperaban que Charlotte confirmara la historia del secuestro, algo en ella se rompió. Al ver a Atzá encadenado, la furia y el amor le dieron una fuerza que nunca supo que tenía. Se puso de pie y defendió a Atzá con una elocuencia y una pasión que dejó a todos en silencio. Expuso la hipocresía de sus acusadores, su propio deseo de escapar de una vida vacía y el honor de un hombre al que llamaban salvaje. Su testimonio, cargado de verdad, aseguró la libertad de Atzá. Poco después, su padre falleció. Con su muerte, el último lazo que la ataba a ese mundo se cortó. Charlotte abandonó el fuerte sin mirar atrás, eligiendo un futuro con el hombre al que amaba. Pero los hombres del fuerte, como un último acto de desprecio y venganza, cabalgaron hasta su valle y le prendieron fuego, destruyendo la cabaña y el refugio que habían construido. Vieron arder su hogar desde la distancia, pero no se sintieron derrotados. En lugar de desesperación, sintieron una extraña liberación. Las cenizas de su antiguo hogar eran el terreno fértil para un nuevo comienzo, un lugar donde nadie más pudiera alcanzarlos. Viajaron lejos, hacia el norte, hasta encontrar un claro aislado junto a un río serpenteante. Allí, con sus propias manos, construyeron una nueva casa, más fuerte y más sólida que la anterior, un verdadero santuario para su amor. En ese nuevo hogar, lejos de las leyes y los juicios de los hombres, su amor se profundizó y echó raíces firmes. La vida floreció de la manera más pura y hermosa, bajo la sombra de un sauce llorón, el árbol que les dio cobijo en sus primeros días allí. Charlotte dio a luz a su hijo. Lo llamaron Kai, un nombre que en una lengua lejana significaba sauce, un recordatorio perpetuo del lugar donde su nueva vida había comenzado de verdad. Los años pasaron, y el pequeño santuario de Charlotte y Atzá se convirtió en una leyenda susurrada entre los viajeros, un rincón de paz en un mundo a menudo hostil. Envejecieron juntos, sus rostros marcados por el sol y el tiempo, pero sus ojos seguían brillando con el mismo amor silencioso y profundo que los unió. Su historia no necesitaba ser contada, pues se había convertido en parte de la tierra misma. Vivieron una vida plena, definida no por las expectativas de otros, sino por sus propias elecciones. Su amor no necesitaba un nombre ni una aprobación, porque se había convertido en su propio universo, en su propio hogar. La historia de Charlotte y Atzá se transformó en un testimonio silencioso de que la verdadera libertad no se encuentra en un destino o un lugar, sino en el coraje de elegir tu propio camino, sin importar el costo. El tiempo transformó su refugio en un lugar casi mítico. Vieron a su hijo crecer fuerte y sabio, un puente entre dos mundos, pero perteneciente solo a la naturaleza que lo rodeaba. Kai aprendió las historias de su padre y la resiliencia de su madre, llevando en su sangre la herencia de un amor que desafió todas las fronteras. Charlotte y Atzá, sentados junto al río, veían el ciclo de la vida continuar, sintiéndose parte de algo eterno. Finalmente, sus días llegaron a un fin apacible, uno después del otro, como las estaciones que habían visto pasar incontables veces. Fueron enterrados juntos bajo el gran sauce, el mismo árbol que fue testigo del nacimiento de su nueva vida. Su historia no terminó con ellos. Se tejió en el murmullo del viento entre las hojas, en el fluir constante del río y en la memoria silenciosa de las montañas que los acogieron. La leyenda de la mujer del este y el guerrero apache solitario perduró. Se convirtió en un cuento para inspirar a aquellos que se sentían atrapados, un recordatorio de que incluso en la pérdida más devastadora, se puede encontrar la fuerza para renacer. Su amor demostró que un hogar no es una estructura de madera o piedra, sino un santuario que se construye dentro de uno mismo y en la conexión con otra alma. Y así, en un rincón olvidado del mapa, la historia de un halcón y una mujer que aprendió a volar libremente se grabó en el corazón de la tierra. Un testimonio eterno de que el amor más verdadero es aquel que te libera, te transforma y te da el coraje de construir tu propio mundo.
lejos del ruido y de las reglas impuestas, en la paz de tu propia elección. Esta historia nos enseña sobre la valentía de elegir nuestro propio camino y encontrar nuestro hogar en los lugares más inesperados. ¿Qué lección te llevas tú? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado, apóyanos con un like para que podamos traer más narrativas como esta. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos. Ahora, te invitamos a ver otra de nuestras historias que aparecerá en pantalla. Hasta la próxima.